y que no es o no buscamos un turismo masivo, 10.000, 20.000 personas en un ecoparque, no. La gente piensa que es que vamos a tener un helicóptero cada 5 minutos, no, eso es totalmente falso. Es una garantía social de que nuestro proyecto definitivamente está comprometido con la protección integral del medio ambiente. Y ese DNMI permite las actividades agroturismo, ecoturismo, actividades de aventura. Hay que dejar muy claro algo, y es que tenemos que tener la aprobación de una licencia ambiental. Nosotros queremos de que la comunidad entienda, y es de que el CONAREN básicamente nos dice qué proyecto va a estar y a cuánto tiempo, en su totalidad. Venga, es que el parque es el bosque. O sea, lo encantador de esta zona es el bosque. Entonces yo creo que ese es el mensaje, que la gente de pronto piensa que vamos a llegar allá a tumbar 157 hectáreas. Muchas personas creen que como tenemos 157 hectáreas de área de influencia sobre toda esa cantidad es que vamos a trabajar. La invitación es que por favor nos acompañen, ¿cierto? Porque no ha sido fácil. Hemos convocado mucho. Que las nuevas generaciones y que nuestras generaciones sean más conscientes de lo que está pasando con el cambio climático. Qué mejor que un ecoparque, Juli, qué mejor que un ecoparque. Bueno, bienvenidos a este primer podcast del Ecoparque Aventura Familiar. Hoy estamos aquí presentándoles qué es el ecoparque y qué no es el ecoparque. Nos vamos a presentar de derecha a izquierda. Cami, empieza tú. Bueno, hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es María Camila Vélez y tengo la fortuna de ser la encargada de todos los componentes jurídicos del ecoparque, desde sus comicios, desde la etapa cero antes de concebir el proyecto, y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Bueno, hola, mi nombre es Carolina Betancourt. Gracias, chicos, por la invitación. Yo soy arquitecta con enfoque en temas normativos y urbanísticos, y he acompañado al Parque Extremo en todo lo que tiene que ver con conceptos de uso de suelo, todo el tema de las licencias. Gracias, Caro. Bueno, yo soy Andrés Felipe. Muchas gracias a todos. Espero que se logren conectar con este sueño. CEO, representante legal, director del proyecto, soñador. Y bueno, muchas gracias. Aquí vamos a contarles un poquito qué es y qué no es el Ecoparque Aventura Familiar. Hola, mi nombre es Isabel Alzate. Hago parte del equipo de Entorno Consultoría Ambiental, quien está a cargo del estudio de impacto ambiental. Soy ingeniera ambiental y psicóloga especializada en procesos participativos, y estoy a cargo específicamente del proceso socioeconómico, donde nos vinculamos con las personas para hacer un proceso de retroalimentación al proyecto y que la comunidad del Retiro pueda tener, digamos, una buena recepción y sobre todo entendimiento de este proyecto. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Santa, soy ingeniero forestal, magíster en bosques y conservación ambiental, también hago parte de Entorno Consultoría Ambiental, y he llevado a cabo parte de la caracterización biótica del proyecto dentro del proceso de licenciamiento ambiental del parque. Gracias, Juan. Muy bien, yo soy Julián Martínez, director de marketing del proyecto, y estamos acá para empezar a tocar temas que surgen alrededor de todo este proyecto. Hay 1000 inquietudes que vamos a resolver hoy, entonces voy a empezar a tocar uno por uno de esos temas y los vamos a empezar a solucionar entre todos. ¿Les parece? Dale, muchas gracias, Juli. Vamos con toda. Listo, bueno, Pipe, empecemos con vos. Cuéntanos qué es el parque. Empecemos qué es y ahorita hablamos de qué no es el parque. Bueno, yo quiero contarles a todos como el proceso de lo que llevó al parque, de dónde venimos. 20 años desarrollando turismo en Oriente Antioqueño, con el Mall Extremo. A raíz de ese crecimiento exponencial inmobiliario nos fuimos quedando sin esas rutas, sin esos espacios para desarrollar nuestras actividades. Entonces, desde hace 5, ya para 6 años, vengo conceptualizando lo que es Ecoparque de una manera sostenible, de que sí se pueden hacer proyectos turísticos sostenibles y que dejen huellas. Yo creo que esa es como la misión principal, Juli. Si yo te contara todo lo que ha pasado en el transcurso de estos 6 años, de cómo adquirimos, por ejemplo, esa tierra, Cami sabe lo que hemos sufrido, hemos luchado, pero ha sido un camino muy bonito. Entonces, de ahí empiezo a darle forma a este ecoparque dentro de un DNMI. Son 157 hectáreas, de las cuales hay 45 hectáreas en pino pátula, 33 que realmente están sobre el uso sostenible, y que son realmente donde vamos a implantar esos diferentes ecoparques. Ecoparques o submundos, Juli, que son súper interesantes porque cada uno nos deja una huella bonita. Hay que entender muy bien el proyecto, y mi invitación es que lean bien lo que es el proyecto, desde las diferentes etapas: parque indígena, el vikingo, el de los dinosaurios, el campo de supervivencia, y que cada uno de ellos tiene un fin social, económico, obviamente, y también ambiental. Entonces, podríamos describir cada una de esas etapas, Juli,
desde el parque indígena, que ya tenemos supamos una autorización desde el municipio, donde valida de que podemos desarrollar estas actividades dentro del parque indígena. Caminatas hacia la fuente de la vida, trabajar mucho ese tema social de la depresión y la ansiedad. Son temas que ahorita en las universidades y colegios están afectando bien fuerte. Entonces, mira que yo te empiezo a contar de cada uno de esos parques y nos van a dar algo muy bonito. ¿De qué es lo que más me gusta de ese parque indígena? Siembra un árbol. El Parque La Madre Tierra. Por cada persona que ingrese al parque, vamos a trabajar fuerte para sembrar un árbol nativo. Obviamente estamos desarrollando unos planes de manejo frente a esto, de la mano con Cornare, con nuestra consultora ambiental, para poderlo hacer real, porque son procesos. Todo este proceso de licenciamiento ambiental, Juli, ha sido una experiencia muy bonita. Es larga, ellos ahorita nos van a contar un poquito de qué se trata, pero que vamos logrando el objetivo muy bien. Nos hemos demorado básicamente porque concebir un proyecto de esto en un DRMI tiene sus retos y que lo queremos hacer muy bien y que hemos tomado ese camino largo para lograr estos objetivos, Juli, con todas estas diferentes etapas. Muy bien. ¿Qué no es el parque de Pipe? ¿Qué no es? Turismo masivo. Yo creo que el ecoparque tiene un fin social, como lo he venido comentando, y ambiental muy fuerte, y que no es o no buscamos un turismo masivo. 10.000, 20.000 personas en un ecoparque, no. Realmente nosotros buscamos canalizar este ticket por medio de la página web, donde la gente va a poder inscribir o comprar su ticket y saber de esa manera qué personas van a estar, qué personas pueden estar y limitar como ese acceso masivo. No queremos ese turismo agresivo, Juli. Queremos realmente generar un turismo de conciencia. ¿Cómo? Con un ticket y con esos ecoparques, de que realmente no va a ser una ida a un ecoparque de ocio, como de pronto son muchos, sino que realmente cada parque va a tener algo mágico, una historia y un ser, ¿sí? Un fin de qué se puede hacer y qué se puede lograr con estos ecoparques, más allá de que sea un parque vikingo. ¿Qué nos puede dejar ese parque vikingo? Hey, recuperemos la esencia de montar a caballo, de cómo se pueden generar esas granjas autosostenibles que llevan a que las personas no se mueran de hambre. Y hoy en día vemos que muchas de las poblaciones se van desconectando de eso, de dónde venimos, y no siembran un árbol de limón, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, básicamente ese parque vikingo, más allá de que sea un tema de experiencia y un parque temático, nos va a contar cómo podemos llegar a ese tema de autosostenibilidad y desde lo agro subsistir. Muy bien. Yo sé que esto va a llevar a la gente a la siguiente pregunta, y es: ¿cuántos árboles nativos han tenido que tumbar hasta el momento en el parque? Juli, no, realmente incluso en esa zona de preservación tenemos 4 usos del suelo, que es preservación, uso sostenible, uso general de uso público y el sostenible. Básicamente donde se van a implantar los ecoparques de manera palafítica, sin corte de árbol nativo, es en esa zona donde realmente el DRMI nos permite. Todo lo que nosotros estamos haciendo dentro de estas 157 hectáreas, Juli, tiene un aval, tiene un uso de suelos, y ese DRMI permite las actividades agroturismo, ecoturismo, actividades de aventura, y eso es lo que estamos haciendo en base a ese delineamiento del DRMI y obviamente los determinantes ambientales para cumplir. Listo. Hay una pregunta que se repite mucho en redes, aclarémosla de una vez: ¿dónde queda el ecoparque? Bueno, el ecoparque está ubicado en el municipio del Retiro, Antioquia, en la vereda del Carmen Alto. Estamos aproximadamente entre unos 10 y unos 12 kilómetros desde el casco urbano al ecoparque. Son 157 hectáreas, de las cuales 45 hectáreas son en pino pátula. Esta zona tiene muchas plantaciones, no solo el ecoparque, sino también otras empresas o propiedades que limitan con nosotros, como Normandía con 8.500 hectáreas, Lepanto con 570, Agrominera podría decir que tienen muchas hectáreas, de las cuales en su gran proporción son de pino pátula. Es decir, la actividad de esta zona principal, comercialmente hablando, desde lo agro, es la venta de pino pátula. Es decir, son plantaciones que se utilizan para papel o para las inmunizadoras de esta zona. Más o menos, ¿a cuánto está el parque? Paso normal, disfrutando de esas bellezas de montañas, son unos 40 minutos aproximadamente. 40 minutos. 40 minutos, 45 minutos en vehículo, y caminando más o menos diría que 1 hora y media, 1 hora y 40 caminando. Paso tranquilo, disfrutando del paisaje. ¿Y qué paisaje? ¿Y qué paisajes tenemos, hombre, Julio, en esa zona? Sí, señor. Listo, bueno, tenemos otro tema por acá, y es: ¿por qué se hace un estudio de impacto ambiental? Yo les voy a contar un poquito sobre el tema del licenciamiento. Este parque específicamente requiere un licenciamiento por estar en un DRMI, un Distrito Regional de Manejo Integrado, que es una forma de protección a un ecosistema estratégico que hay en esta zona, que es el Distrito Regional de Manejo Integrado del Alto de San Miguel.
Allí confluye un tema hídrico bien importante para todo Colombia, diría yo, pues porque está en la cuenca coge dos cuencas, el Magdalena y el Cauca, y a partir de esto, digamos que surge una necesidad de conservación en la zona. Sin embargo, esta zona es una zona que permite usos, por eso es un distrito regional de manejo integrado, o sea, que integra actividades económicas y de desarrollo con actividades de conservación y manejo ambiental. Porque efectivamente dentro de la normatividad hay otro tipo de reservas que no permitirían ningún tipo de actividad, mientras que esta es integrado con nosotros los humanos, literal en actividades de desarrollo. Entonces, Cornare realiza un plan también, unos estudios, y define que esta zona puede desarrollar unas actividades, no todas, unas actividades específicas, entre ellas el ecoturismo. Por eso el ecoparque llega, digamos, y encuentra una zona donde puede desarrollar la actividad y bueno, entramos a hacer un estudio de impacto basado en unos términos de referencia emitidos por la corporación, por Cornare, que es quien se le presentará el estudio de impacto. Y estos son definidos y se llaman para la construcción de infraestructuras de alojamiento en áreas protegidas. Nosotros como empresa, digamos experta en temas de licenciamiento, lo que hacemos es seguir muy cuidadosamente todos estos términos, que es lo que Cornare nos dice, es lo mínimo que usted me tiene que entregar, ¿cierto? Para que ellos puedan tomar una decisión. ¿Decisión en qué? Es como que tomaron una fotografía. Tómeme una fotografía antes de que usted desarrolle todas esas actividades que Andrés ahorita contó. ¿Cómo va a ser? Evalúemelo, para que cuando el parque esté, esas mismas condiciones ambientales permanezcan a través de unos planes de manejo que se desarrollan con todos los estudios que estamos realizando. Entonces, es completamente, digamos, necesario hacer un licenciamiento. En ese momento el parque no tiene licencia, que eso es algo que quiero como que quede muy claro a hoy, digamos que estamos en qué fase, en fase de estudios, ¿cierto? Que esperamos, llevamos casi un año haciendo estudios para poder lograr un documento que cumpla no solamente unas condiciones técnicas, sino unas condiciones que realmente permitan una conservación de esta zona, pues porque finalmente es un ecoparque, es como el alma de la esencia de lo que se va a vender, si lo podemos hablar así. Muy bien, eso quiere decir que para que el parque funcione en su totalidad, necesita que Cornare apruebe sí o sí el estudio de impacto ambiental, Sí. Los resultados de ese estudio. Exactamente. El ecoparque hoy no funciona como un ecoparque con todas estas áreas, con el parque vikingo, con el indígena, con la rueda de la fortuna. No, en este momento esas áreas no están. Una vez Cornare aprobando la licencia ambiental con todo su plan de manejo, el parque podrá iniciar construcción. Y teniendo en cuenta que también tiene un cronograma de construcción, que se espera que se desarrollen aproximadamente unos 10 años, todas las actividades que se esperan. Aquí hay algo muy importante, Juli y Isa, y es que en alguna vez que nos sentamos con Cornare nos dicen, hay que plantear ese proyecto en un año, en 5 años, en 10 años, en 20 años, plasme el proyecto completo. Básicamente es algo que nosotros queremos de que la comunidad entienda, y es de que Cornare básicamente nos dice qué proyecto va a estar y a cuánto tiempo, en su totalidad, ¿cierto? Entonces es muy importante entenderlo y diagramarlo, de que es un proceso de 10 años y que depende mucho de una parte económica para desarrollarse completo o no, y que incluso hay unos planes de manejo que dicen, bueno, si el proyecto no se da, ¿cómo me lo voy a desmontar? Entonces básicamente todo lo que hace esto, Juli, es blindar toda la composición del proyecto en los temas ambientales, y que nos vamos a regir muy juiciosos con eso, y que nos hemos demorado porque realmente son procesos que son extensos para lograr estos objetivos. Juli, y no, pues no sobra precisar cositas importantes. Lo primero es que lo que decía Isa, pues cuál es la función del DRMI, precisamente es proteger como toda esa biodiversidad, pero es muy importante que la gente entienda que proteger no necesariamente es prohibir. Proteger es permitir con ciertos límites, y son límites que hacen que la interacción humana pueda confluir con las demás especies, llámese fauna, llámese flora, y toda la caracterización con la que nosotros contamos dentro de estas 157 hectáreas. Es muy relevante también precisar que nosotros estamos hablando sobre pues, temas de licenciamiento, Cornare y factores ambientales, no solamente porque nosotros estamos dentro de pues, un territorio muy protegido, sino porque
como lo decía Isa, el licenciamiento ambiental literalmente representa todos los cimientos de lo que constituye un proyecto con estas características. Entonces, es sumamente relevante poder contar con esta licencia para que nosotros podamos, digamos, alcanzar todas esas metas y todos esos sueños y todo lo que tenemos previamente establecido dentro de unos planos, todo lo que hemos hecho a nivel legal y todos los alcances que nosotros tenemos delimitados frente a todas las personas que hacen posible que este proyecto se pueda ejecutar. Es eso, o sea, estos son los cimientos y tienen que ser los cimientos absolutamente más sólidos de todos, y es como básicamente la garantía que nosotros le estamos entregando no solamente, digamos, a las personas interesadas en hacer parte del proyecto, sino es una garantía social de que nuestro proyecto definitivamente está comprometido con la protección íntegra del medio ambiente. Bueno, vienen dos temas que se complementan. Vamos a tocar uno luego al otro, porque uno nos lleva al otro mejor, y es el tema de la movilidad. Supongamos que el parque ya está funcionando en su totalidad. ¿Cómo será ese manejo de la movilidad? Pero antes de llegar al tema de la movilidad, ¿cómo es el tema de la capacidad de carga? Que yo sé que ahí, pues, que es un tema que le interesa mucho a la gente. Bueno, el tema de movilidad, antes de que Caro haga la introducción con el tema de la capacidad de carga, y es que hablamos de que el proyecto está construido por etapas. Vuelvo y te digo, Juli, yo no sé si el proyecto en un año va a estar en 5, 6, ¿cierto? Hay un cronograma el cual se va guiando, que van de la mano también con unas ventas y que lo vamos haciendo. O sea, que hagamos 1, 2, 3, 4, o que también la corporación nos diga, puede hacer X o Y etapas y de tal forma. Entonces también nosotros estamos haciendo todo este trabajo de un año, Juli, para recuperar información, para poder llegar a esa solución o poderle presentar todos esos planes de manejo a la comunidad. Entonces básicamente nosotros hacemos, más que socializaciones, esas son talleres. ¿Cómo podemos construir ese turismo sostenible? Entonces, dentro de la movilidad, por ejemplo, yo te podría contar, ¿cómo va a ser si abrimos 2, 3 etapas del ecoparque en 3 años? Tenemos unas alianzas muy, muy positivas con Andrés Tobón, por ejemplo, de Sota Retiro, donde estamos trabajando esa articulación con los buses o con el transporte que ellos tienen para poder llevar a la gente, por ejemplo, al parque por medio de un bus o una buseta, que eso va a evitar de que tengan que ser 50, 20 carros subiendo y bajando por la vereda del Carmen. Entonces, mira que tenemos también unas soluciones de que la gente puede llegar caminando, la gente puede llegar en caballo, y que vamos a articular todo ese turismo que está en el Retiro y que vamos a generar unos espacios idóneos para que ese turismo pueda llegar al ecoparque. No solo vamos a decir que es una movilidad neta en carro, no. Vas a disfrutar de esos paisajes, Will, que es una nota, avistamiento de fauna y flora, avistamiento en aves, que es demasiado rico y lindo en el municipio del Retiro. Hacen demasiados eventos, incluso en esas 157 hectáreas han hecho ciertas caracterización de aves que están en esa zona. Entonces, muy bacano, Juli. Y ya, Carlos sí nos va a contar una parte más técnica, lo que hemos trabajado en ese plan de implantación y lo que es esa capacidad de carga. Antes de eso, Andrés, súper importante precisar que el ecoparque no va a tener nuevas vías, sino que nos vamos a servir de esas servidumbres de tránsito activas que ya existían en el predio, ¿cierto? Esta vía servía para toda la explotación de pinopátula que tiene el predio, y por ella también transitaban vehículos de alto impacto. Entonces, digamos que es súper positivo porque nos vamos a servir de algo que ya existe y no vamos a generar como un detrimento en el suelo, generando nuevos movimientos de tierra para un tema vial nuevo, ¿cierto? Eso es súper bacano, Caro, porque realmente ahí profundizando el tema, y es pisos permeables, estructuras palafíticas, ¿sí? Y sin movimiento de tierra, que es algo muy bacano y que yo quiero resaltarle a todas las personas que quieren conocer nuestro proyecto, y es, nosotros no vamos a hacer movimientos de tierra con vías nuevas, por ejemplo, o explanaciones. Todas las cabañas van a ser palafíticas, las lonas tensadas, por ejemplo, van a cumplir unas funciones muy importantes de recolectar esas aguas lluvias. Entonces yo creo que son elementos muy positivos, Caro, para todo eso, y que ya va de la mano con ese plan de implantación presentado, que es estructuras palafíticas y no movimiento de tierra, ¿cierto? Lonas tensadas que constituyen construcciones livianas, por ende no se hace como ese requerimiento estricto de licencia de construcción, ¿cierto? Cuando no necesitamos o no vamos a generar como fundaciones, detrimento al suelo. Entonces, bueno, ya Julia, hablando un poquito sobre ese tema de capacidad de carga, que es una nota que lo menciones porque vamos a resolverle un montón de inquietudes a la audiencia, a las personas, porque hay un poquito de desconocimiento sobre esto. El estudio de capacidad de carga es un análisis que va
sujeto a un estudio más macro, que es el plan de implantación. Súper importante también resaltar que el proyecto ya cuenta con la aprobación de ese plan de implantación, ¿cierto? Y ese plan de implantación es un instrumento que utilizan las alcaldías o las entidades competentes, pueden ser planeación en algunos municipios o, por ejemplo, en el caso del Retiro, Secretaría de Hábitat, donde le dice al constructor, al desarrollador, vea, estos son los lineamientos que usted tiene que tener súper claros, súper detallados para empezar la actividad en este suelo, ¿cierto? Y la finalidad de estos estudios es generar el impacto, o sea, no generar un impacto tan negativo sobre el suelo, ¿cierto? Que de pronto afecte todo el tema de los ecosistemas. Entonces, plan de implantación, el estudio más macro, ahora volvemos a bajar ese estudio de capacidad de carga, que lo que hace es un análisis de toda esa carga que vamos a tener sobre el suelo, en los componentes de movilidad, en los componentes del aforo máximo de personas que podemos tener por día, por mes, por año. Súper importante también el tema de estacionamiento. No vamos a tener celdas de parqueo y masividad de parqueo en el parque, sino que vamos a tener un sistema de transporte súper sostenible, ¿cierto? Claramente sí vamos a tener parqueaderos porque son necesarios para el tema incluso de evacuación, seguridad y demás. Entonces, Juli, no tenemos un número a hoy del aforo máximo de personas, ¿cierto? Porque eso también va muy determinado por las etapas que se vayan a generar en el proyecto. Entonces, son 10 años, claro, sí, que son 10 años realmente donde nosotros tenemos que evaluar todo ese comportamiento en las diferentes etapas y que se ha hecho un planteamiento, como decirlo así, estratégico para que no hayan aglomeraciones. Total. Entonces, Juli, eso de pronto reúne un poquito sobre ese estudio de capacidad de carga. Entonces, podríamos decir que las personas que están conociendo el proyecto pueden estar tranquilas, que a futuro se está planeando que la movilidad del proyecto no genere un impacto. Juli, la visión del Retiro es tranquilidad. Y yo como empresario y como desarrollador de proyecto tengo una visión y es generar un turismo de conciencia. Yo no quiero un ticket masivo, yo quiero es un ticket de conciencia, que si van 5 personas o si van 100 personas, se vayan y dejen una huella y aprendan, obviamente. Entonces yo creo que el ecoparque tiene un fin muy, muy profundo, Juli, pero no es un turismo agresivo y, llamémoslo así, tóxico para el Retiro, no, realmente es un turismo que busca dejar una huella en el territorio. Nada de turismo masivo ni tóxico. ¿Listo? Bueno, Juli, es muy relevante aclarar un término que Andrés mencionó hace unos minutos y es lo de las estructuras palafíticas. ¿Qué es eso? Para nosotros pues es algo que puede ser muy conocido, pero es un término demasiado técnico y es importante desmenuzarlo para que sea lo más coquito posible. Una estructura palafítica es una estructura que no toca el suelo, sino que convive y respira con ella. ¿Cómo así? ¿Cómo así que convive y respira con ella? Pues sí, una estructura palafítica es una estructura o una construcción que no incluye el tema de movimientos de tierra y por el contrario usa pilotes o micropilotes de cierta calidad que son aptos para zonas con alta influencia pues como de fauna, flora, incluso se pueden utilizar en territorios en los que estén en una ronda hídrica y sean propensas a la inundación. Entonces, este tipo de estructuras conviven exageradamente bien con el ambiente y lo que hacen es generar un impacto mínimo en cuanto al tema de la intervención y permiten que todas las estructuras que estén en torno al ente ecosistémico puedan convivir y confluyan entre sí. Gracias, Cami. Conviven, pero no afectan, no intervienen de una forma violenta. Exacto. Lo que buscamos realmente, Juli, con estas estructuras es no hacer ese daño fuerte sobre el territorio, o sea, evitar ese movimiento de tierras, porque realmente yo le digo a todas las personas o en las diferentes asociaciones que hemos estado y les digo, venga, es que el parque es el bosque. O sea, lo encantador de esta zona es el bosque. Entonces yo creo que ese es el mensaje, que la gente de pronto piensa que vamos a llegar allá a tumbar 157 hectáreas. No, nosotros nos vamos desde la bioarquitectura, nos vamos a implantar de una manera funcional y sin generar todo ese montón de daños, Juli, que realmente la gente piensa que es que vamos a llenar eso de vías. No, es que el bosque es el parque, Juli. Exacto. Empecemos a hablar entonces de los impactos ambientales, que ese sería otro tema que nos lleva a saber qué podría pasar
y cómo se podría mitigar algún otro impacto que pueda haber dentro del parque, no solamente con la intervención que de pronto las personas creen que vamos a llegar entonces a escarbar todo, no, esa parte es clara. ¿Qué otro impacto se puede, digamos, mitigar o se está previniendo para evitar una... Juli, yo creo que aquí Isa y Juan tienen un montón de información que hacen parte de todo esto. O sea, yo quiero que toda la gente entienda que una licencia ambiental es un tema grueso. O sea, no es un tema que uno dice, una ocupación de caos, un aprovechamiento forestal, no, esto reúne absolutamente todo. Entonces aquí Juan y Isa nos van a contar un poco de esta dinámica, porque hemos estado en ciertas socializaciones donde la gente nos dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué apenas están aquí? ¿Por qué apenas están contando? No, porque es que primero tenemos que hacer un montón de estudios para poder llegar a presentarle a Cornaria o a la corporación todo lo que sigue. Entonces ya Isa y Juan nos van a profundizar un poco sobre el tema. Realmente, ¿qué es y por qué son todo ese montón de temas que hay que estudiar? Listo, entonces partamos diciendo que estamos en un ecosistema sensible, ¿cierto? ¿Qué significa estar en un ecosistema sensible y cuáles serían esos impactos ambientales que se van a mitigar? Bueno, definir un ecosistema sensible es un poco complejo, ¿cierto? Porque depende de muchos factores. Entonces depende de qué especies tenemos, cómo se mueven esas especies, si esas especies son endémicas o no, si son amenazadas o no, ¿cierto? El sitio donde está ubicado el ecosistema, ¿cierto? El parque está en el Retiro está en la cordillera de los Andes. Los Andes ha sido una zona muy afectada en todo el país porque nos encanta vivir sobre las montañas en los Andes, pues nos encanta el clima frío o no tan frío pues como Medellín, por ejemplo. Y eso genera unas presiones que suelen ser pues negativas en muchos casos, a veces positivas dependiendo de dónde estemos ubicados y qué estemos haciendo, sobre esos ecosistemas, ¿cierto? Entonces esa sensibilidad parte de todo eso. Y trabajar sobre esos ecosistemas sensibles implica que vamos a tener unas restricciones asociadas. Entonces ya habíamos hablado que estamos dentro de un DRMI, que los DRMI tienen unas zonificaciones. Por ejemplo, el parque en este momento, toda la implantación, es decir, todo lo que se proyecta se encuentra dentro de la zona de uso sostenible, que es una zona pues, que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos y que permite también los procesos ecoturísticos, que es lo que busca el parque, ¿cierto? ¿Qué hace o qué es importante pues, al respecto de esa zona de uso sostenible? Pues que cualquier cosa, cualquier impacto, cualquier aprovechamiento que se vaya a hacer sobre la zona, igual va a tener unos requerimientos adicionales que luego van a estar plasmados, por ejemplo, en un plan de manejo. Entonces, digamos, desde mi área, si vamos a hablar de aprovechamientos forestales, luego entonces esos árboles aprovechados van a tener un proceso de compensación, dependiendo de si la especie es nativa, de si no es nativa, de si es endémica, de si está o no vedada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del parque, gran parte de ese uso sostenible están plantaciones forestales. Que es una ventaja, de hecho, que es una ventaja, sí, ¿cierto? Es ventajoso. Y pues como son especies introducidas, que son utilizadas principalmente para comercio de madera, papel, pues todo el proceso de compensación por el aprovechamiento de esas especies pues, debe hacer con especies nativas en una relación 1:3, ¿cierto? Es decir, por cada árbol que yo corte, luego tengo que sembrar 3 árboles adicionales. Y en caso pues, de que se requiriera por implantación, por cualquier modificación dentro del diseño del parque, se requiriera hacer aprovechamiento de especies nativas o especies vedadas, pues tiene también otros procesos de compensación. Por ejemplo, para las especies vedadas uno tiene que solicitar luego unos levantamientos de veda de la especie y hacer una compensación 1:10, es decir, una compensación más fuerte. Tengo que sembrar 10 árboles de la misma especie que aproveché. Y en especies nativas no vedadas, normalmente Cornare pide 1:4, es decir, 4 árboles por cada individuo. Muy bacano, Juan, con eso, porque mira que dentro del Parque Indígena nosotros tenemos algo que se llama el Parque La Madre Tierra. Buscamos que por cada persona que ingrese al parque vamos a sembrar un árbol nativo. Y ya arrancamos. Lo hicimos en conjunto con Más Bosques y Conseo y sembramos ya 1.280 árboles nativos, obviamente las especies que la corporación nos dice que se deben implantar en este DRM de San Miguel. Entonces, realmente aquí es que todos entiendan de que vamos a obviamente hacer un uso o un aprovechamiento de eso, pero que también vamos a dejar una huella mucho mayor, ¿cierto? Es importante resaltar eso. Bueno, yo voy a complementar un poquito el tema de los impactos y es que un estudio, pues miramos muchos aspectos.
Entre ellos está toda la parte biótica, de fauna, de flora, de la parte hídrica, del suelo, pero también está la parte social. Es la parte de cómo la llegada de un proyecto como estos a un municipio, a una vereda, cómo puede impactarlo desde lo social, desde lo económico, desde cómo vive la gente. Entonces estamos en este proceso también, estamos indagando y preguntándole, haciéndoles muchas preguntas también a ellos. No solamente ellos nos las están haciendo de cómo va a funcionar el parque y qué impactos va a traer, nosotros les estamos preguntando. Para construir en conjunto, exacto, ¿cierto? ¿usted cómo vive? Que podamos ver que el parque como tal puede influir en algún aspecto de su vida, en la parte económica. Y hemos encontrado aspectos positivos, aspectos negativos. Hay puntos focales. Nos preguntan mucho sobre temas de movilidad. Sabemos que es un impacto que se puede dar y por eso hay un foco grandísimo en generar estrategias en cómo va a ser la movilidad y la llegada al parque. Está el tema del manejo de los residuos. Obviamente sabemos que donde llegan las personas llegan con una botella de plástico, si están de paseo pues van a tener un paquetico, algo. De hecho, ya a hoy la vía tiene ese impacto, porque es una vía que es muy recorrida por caminantes y encontramos que ya hay un tema de residuos. El proyecto del parque es algo que yo considero que es no solamente ambicioso, sino que son las miradas que se tienen que ver desde lo ambiental. Y es que proyectamos que el parque en los años sea basura cero. Es decir, eso no es algo que se dé para mañana, eso es un proceso educativo, es un proceso que vamos ganando como humanidad día a día. Y entre nosotros hay muchos que queremos y trabajamos por lo ambiental, y si revisamos si realmente hoy todo lo hacemos a conciencia el manejo de los residuos, vamos a encontrar que en el día podemos equivocarnos. Es más, en el centro comercial nos paramos entre las 4 o 5 canecas y no sabemos dónde llevarlo. ¿Y eso qué es? Eso es un proceso educativo que se da en el tiempo. Y al menos nos arrimamos a la caneca y sabemos que no se tira al piso. Eso es una ganancia como humanidad la que ya tenemos. Entonces el parque dice, no, yo en el tiempo quiero proyectar que la gente entre con su botella. Su termo, su camelback. Exacto. Que tengamos unas redes de nieblas donde ellos puedan cargar sus botellas con agua. Por eso no se requeriría un tema de concesiones de agua para ese tipo de actividades. Y surgen más temas más educativos. Por eso es una apuesta de sostenibilidad y de educación. El que vaya es porque quiere ir no solo a aprender, sino también a proponer un cambio de vida. Entonces, entre todos los impactos que encontramos, tenemos además que la movilidad, que ese es muy claro, que siendo negativo también encontramos un punto positivo, y es que la vereda del Carmen tiene muchas dificultades en temas de transporte. Sobre todo la parte alta, la parte alta, Ajá. Sí, específicamente parte alta donde va a quedar el ecoparque, y es que si yo hoy quiero ir, o voy caminando, o tengo que ir en un vehículo propio, privado, porque no hay una ruta de transporte, no hay algo, y hay personas en la vereda que si tienen que salir al médico, las personas que viven en la vereda, pues o tienen que ir caminando o tienen que esperar el sábado que hay una sola ruta en un horario. Entonces, teniendo el transporte del ecoparque, estas personas tendrían acceso incluso sin cobro. Sin cobro. Las personas que realmente están en el ecoparque, Isa, que viven alrededor del ecoparque en la zona del Carmen Alto, van a tener unas manillas que el parque va a identificar, se les van a dar, o sea, va a certificar que realmente es personas que viven en la zona y van a poder hacer uso de ese transporte o esos buses o chivas que llamamos, bus temático para llevar o traer la gente sin ningún costo. Miren qué interesante, como el tema de la movilidad pues, y la conciencia que se quiere generar a través del parque también ataca de fondo un problema que evidentemente es súper social. O sea, son comunidades que están evidentemente retiradas, que no tienen acceso, digamos, a un transporte propio. Una hora y 20, una hora y media se demora una persona caminando para llegar a esa absurdo. zona. Entonces se ataca de lleno un problema social que va a estar subsidiado por el parque y que le va a generar a la comunidad que está colindante con el parque, digamos, acceso al transporte, mejores posibilidades y quizás una mejor calidad de vida. Yo creo que eso es muy importante como ponerlo de presente, porque no solamente se cambia la forma en la que los visitantes del parque pueden acceder, sino que estamos transformando la manera en la que estas personas ejecutan sus actividades del día a día.
se pueden convertir en personas mucho más productivas e incluso pueden acceder a cosas en horarios distintos a las que no podían acceder porque hacer ciertas cosas, claro, tenían una limitante de hacer ciertas cosas les infiere un desplazamiento a pie de 1 hora mínimo 20 minutos. Entonces digamos que esto es un gran cambio y un aporte muy significativo a nivel social. Súper. Podríamos concluir básicamente que no solamente se van a mitigar impactos ambientales, sino que por ende van a ser impactos sociales los que se van a mitigar y eso va a derivar en la mejora de la calidad de vida de la misma región. Yo creo, Juli, que esa es la intención de esa licencia ambiental, esos términos de referencia, esos planes de manejo, y que básicamente de la parte social, la parte forestal y de todo el montón de áreas que componen, la idea es encontrar solución a todas esas problemáticas que tanto en conjunto con la comunidad entendemos, ¿sí? Y las que el proyecto también pueda generar. Entonces la misión es esa, Juli, así es. Muy bien. Hay un tema del que de pronto mucho se habla y es el helipuerto. Tema álgido, así es. Bueno, yo creo que aquí hay muchos mitos. A mí ya, mejor dicho, me montaron una flota de helicópteros, pues no, mentiras. Vamos a enfocarnos en este tema y es que como el Parque Arví, por ejemplo, lo tiene, muchos otros parques a nivel nacional e internacional tienen un helipuerto por temas de emergencia. Entonces, realmente yo creo que hay muy mala información donde la gente piensa que es que vamos a tener un helicóptero cada 5 minutos sobrevolando el DRMI San Miguel, como ocurre en el DRMI de Guatapé del Peñol, ¿cierto? Que son 6, 8 helicópteros sobrevolando la zona. No, eso es totalmente falso. El helipuerto va a ser con temas de emergencia. O sea, si nosotros tenemos dentro del ecoparque una situación en alguno de los submundos, pues la idea es poder tener la posibilidad de llevarlo al Hospital San Vicente de Paúl en Río Negro, que tiene el helipuerto. Como lo implementa incluso el Parque Arví. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra anotación del helipuerto? ¿Qué es? ¿Qué no es? Ya dijimos entonces que no va a ser comercial y que definitivamente es solo para emergencias. Exactamente, no va a ser y que todas las personas queden claras con el tema porque hay muy mala información y creo que se pegan de ese mito, pues como no, que cómo se les ocurre, no, realmente ese helipuerto no va a ser de vuelo continuo ni comercial. Tema de emergencia, como ya lo ponemos en la página web, en las presentaciones, y hemos dado mucha fuerza porque supongamos dentro de la parte social, lo que queremos es fortalecer esas inquietudes y decirles, venga, desvirtuemos con hechos. No es un tema de un vuelo continuo ni comercial. Había una zona gris muy grande en ese tema, en ese aspecto. Y yo creo que queda claro, yo creo que las personas pueden estar tranquilas, pues, y sobre todo lo van a poder corroborar dentro de esa licencia ambiental, que así va a ser. Muy bien, bueno, hay otro tema, y es que partiendo del hecho de que el proyecto tiene 157 hectáreas, ¿cómo se podrían definir dentro de esas 157 cuáles son zonas de conservación y cuáles son zonas de uso sostenible? O sea, no se va a intervenir toda el área. No, Juli, súper que abramos espacio a esto para contarle a las personas cuáles son los usos que tenemos en el parque, ¿cierto? Incluso que tenemos pues como el Distrito Regional de Manejo Integrado, ¿cierto? Que es el DRMI de San Miguel, que muchos constructores lo pueden ver como algo negativo para sus proyectos. Nosotros realmente el proyecto lo concebimos desde una manera tan sostenible que este DRMI es la esencia del proyecto, es el corazón del proyecto. Entonces, todas las actividades y todas las dinámicas del parque van enfocadas a esa conservación y a esa preservación, ¿cierto? Y tenemos otros usos, que es el uso sostenible, el uso de restauración, el uso de uso público y el uso de preservación, donde el uso principal para desarrollar esas actividades del parque es el uso sostenible, y de donde esas 157 hectáreas, solamente el uso sostenible representa 33 hectáreas. Incluso no son esas 33 hectáreas que se van a ocupar con las dinámicas del parque, ¿cierto? Nosotros tenemos por normatividad un índice de ocupación que representa el 20%. Entonces, sobre esas 33 hectáreas, nosotros vamos a ocupar el 20%, que representan 6.6 hectáreas, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos toda esa concentración de actividades y de dinámicas del parque. Entonces, digamos que muchas personas creen que como tenemos 157 hectáreas de área de influencia, sobre toda esa cantidad es que vamos a trabajar y no realmente sobre esas 6.6 hectáreas que se va a desarrollar el proyecto.
Listo. ¿Y lo demás? ¿Se va a conservar? Claro, ya ahí vienen otras dinámicas de preservación ambiental, de reforestación, con la actividad que estás haciendo de adopta un árbol. Así es. Cuenta un poquito, Andrés, sobre eso, porque es súper relevante. Bueno, para el realmente, proyecto. como se los digo, es ese parque, la madre tierra, donde nosotros, por cada persona que ingresa al parque, pues vamos a sembrar un árbol. Vamos a hacer unas estrategias, vamos a hacer unas alianzas para hacer esto posible y que obviamente logremos como ese tema. Creo que son más de 100 hectáreas las cuales van a mantenerse en suelo de preservación y que lo mágico del proyecto es, como lo dice Caro, el bosque. O sea, realmente ese bosque nativo de preservación es el que vamos a cuidar para avistamiento de fauna y flora, que es súper bonito en el Retiro, avistamiento de aves y obviamente la importancia de la conservación de las fuentes hídricas que tenemos ahí, que son súper importantes. Entonces realmente nosotros queremos es enfocar y direccionar todo el proyecto de esa manera sostenible, que las nuevas generaciones y que nuestras generaciones sean más conscientes de lo que está pasando con el cambio climático. ¿Qué mejor que un ecoparque, Juli? ¿Qué mejor que un ecoparque? Y lo bueno es que no solamente, o sea, que la gente puede ir a sembrar también. Que se haga parte, o sea, Claro, por eso hablamos, ya propia de la por eso cultura. hablamos de ese ticket con conciencia, o sea, eso es lo que realmente buscamos, de que no sea un ticket de ocio, van a haber unas actividades, sí, porque realmente tiene que haber un gancho y tiene que haber una historia que hemos venido elaborando estos 5 años, Juli, pero también es ese tema de conciencia, o sea, que la gente se vaya con el rayón de que hizo una actividad, pero que le dejamos algo, que exacto, que aportó, dejó esa huella, más allá de que siempre el árbol, porque no solo es eso, es decirle, hey, ojo que por donde vamos mal, redireccionemos y cambiemos, no solo desde la parte social, depresión, ansiedad, que colegios, universidades tienen un problema gigantesco con estos temas, el tema de la procrastinación, Juli, son cosas demasiado difíciles que tiene la sociedad y que nos alejamos de ese entorno natural, que ahí es cuando yo creo que hace como una explosión completa toda esta sociedad, que me incluyo, y caemos en esa trampa y no podemos dejar que eso pase. Entonces yo creo que el parque lo que busca, y como mi esencia, con este Juli, es dejar eso muy claro, de que hay que dejar una huella en generaciones nuevas y las existentes. Tenemos que hacer un cambio ya. Total. Y dejamos algo claro, y es que los árboles que se van a sembrar son nativos, no es pino. No, incluso dentro, yo menciono 45 hectáreas de pino pátula, son 33 que realmente están en uso sostenible, pero que son 15 hectáreas que por medio de un plan de manejo vamos a empezar como, ¿cuál es la palabra técnica realmente? Sustituir. Sustituir por bosque nativo, es decir, ya tenemos 15 hectáreas las cuales nosotros le decimos a Cornare, vea, tenemos estas 15 hectáreas en pino pátula, ayúdenos a encontrar ese plan de manejo ideal para poder cambiarlo por bosque nativo. Aprovechemos para explicarle a la gente cuál es la diferencia entre bosque nativo y coníferas. Bueno, hay varias cosas, ¿cierto? En esto siempre hay varias cosas, pero quiero resaltar 2 cosas importantes. Una es la intervención humana y 2 es la composición de especies, ¿cierto? Entonces, los bosques de coníferas, hay bosques nativos de coníferas, no en Colombia, sino en otras partes del mundo, ¿cierto? Porque nosotros tenemos coníferas nativas, pero la mayoría de bosques de coníferas en Colombia son de origen humano, es decir, el hombre va, siembra. ¿Con qué fines? En el pasado, por allá sobre los años 70, a veces se hacía con fines de conservación o fines de conservación de cuencas, pero principalmente hoy en día se busca es con fines comerciales, ¿cierto? Producción de madera, producción de pulpa de papel, etc. Y los bosques nativos, entonces, tienen baja intervención humana. ¿Por qué digo baja y no cero intervención humana? Porque es que hoy en día ya es muy difícil encontrar un bosque que el hombre ya no haya tocado, que no le haya dado un besito, ¿cierto? Que no haya entrado a buscar cualquier cosa, abrir un sendero para pasar a otro sitio. Entonces son sitios con baja intervención y con una composición de especies que llamamos nativa, es decir, que es propia de la región, que está distribuida en la región. Entonces los bosques de coníferas en Colombia están principalmente constituidos por especies introducidas, ¿cierto? Por ejemplo, Pinus pátula es una especie introducida, y los bosques nativos entonces están asociados a especies que son propias del área, ¿sí? Entonces, así como para darles datos de lo que tenemos y lo que hemos encontrado también allá en el ecoparque, en las zonas, y solamente en términos de plantas, en las zonas de bosque nativo hemos encontrado como 48 especies, ¿cierto? Y en las zonas de Pinus pátula, como son monocultivos, tienen muchas menos especies, tenemos 20 especies menos, hemos encontrado 28 especies. ¿Por qué hay 28 especies y no solamente hay pino? Porque como los bosques se van regenerando, van reapropiando su espacio, entonces empiezan a aparecer especies en el sotobosque, que el sotobosque es como la parte baja del bosque,
que empiezan como a enriquecer esa composición de especies de la plantación. Listo. Concluyendo el tema, bosque nativo es el que es propiamente crecido ahí, que no fue sembrado. Que no fue sembrado. Y las coníferas son esas plantaciones de pino pátula, podríamos decir. En este caso, sí. Que sembraron para cultivar madera. Sí. Y que es muy importante, Juli, resaltar eso, de que esta zona tiene muchas hectáreas de pino pátula que se utiliza para la agroindustria, es decir, como en la Unión de pronto se ve la papa, en el Retiro se ve la madera, para inmunizadoras, como decir, para el tema de papel. O sea que justamente donde están las coníferas es donde se va a construir el ecoparque, ¿cierto? Es donde se va a está implantar, exacto, de manera palafítica las diferentes estructuras como lonas y demás, exacto, es una intervención máxima, entonces realmente esa huella, vamos a trabajar mucho en esa huella para que sea muy, muy inferior a esas 6.6 hectáreas que mencionaba Carlos. Bueno, dentro de los talleres de socialización, la sociedad ha hecho sugerencias o cambios que sería bueno desde la narrativa del parque hacerlos, ¿cierto? Contanos, Isa, cuáles han sido de pronto algunos de esos cambios que ya los hemos empezado a implementar. Bueno, estos espacios son muy provechosos para poder alimentar el estudio de impacto, tanto desde el levantamiento de los propios impactos como de las medidas de manejo. Y el Retiro también tiene una característica, o la comunidad del Retiro, y es que hay personas que tienen sus propios proyectos ecos también, porque son personas que llegan a vivir el Retiro y digamos que en su finca, en su predio, pues vienen a desarrollar pues como otras actividades también de conservación. Entonces hemos tenido personas muy interesantes en todos los talleres. Y el parque inicialmente se presentaba, Andrés siempre, cuando él hace la apertura y dice qué va a tener el parque, se hablaba mucho de un jardín botánico, de un herbario, y finalmente alguien nos decía, hay que revisar por temas normativos y si se quieren meter, digamos, como en ese tema, porque hay otras figuras que igual pueden dar mucho beneficio en conservación y que no tienen como esos nombres que implican otros temas diferentes de la conservación. Entonces ya se tiene, es la zona de Estación biodiversidad. De biodiversidad, y ya no se va a hablar de un jardín botánico, y que son un espacio donde igual seguramente se van a encontrar muchísimas mariposas, porque se proyecta que dentro de lo nativo pues se tengan todas esas especies polinizadoras que van a llegar, que van a haber muchísima flora que va a traer. De hecho, ahora en el recorrido que se hace nos generaba mucha curiosidad porque algunas estructuras que hay son llenas de mariposas. Ya, o sea, ya las vemos. Entonces, digamos que de por sí ya uno puede decir que el propio parque es un mariposario y que se va a definir una zona precisamente de educación para que la gente las identifique, cómo es una larvita, cómo es todo esto más desde el punto de vista educativo, no para que se la lleven, ¿cierto? Esos son como los planteamientos. Entonces, la comunidad la escuchamos, no solamente desde ese conocimiento técnico, sino que también se han planteado temas de, bueno, ¿qué es lo que es extremo? ¿Qué es lo que el parque va a tener como extremo? Y se plantea más como una experiencia extrema en conservación, porque no es que vamos a llegar con las cuatrimotos. Sí, o los helicópteros o demás actividades que generen demasiado ruido, sino que realmente lo que buscamos es de que sea una aventura en esas 157 hectáreas y que obviamente queremos de que sea extrema y que la gente se vaya con esa noción de que, pucha, se vibró, se andó esas 157 hectáreas y se fue con el mensaje, conservación y turismo sostenible, que sí se puede hacer. Juli, vamos a trabajar muy duro para hacer eso real. Así va a ser. Dejemos algo en claro, y es que este podcast lo estamos haciendo. Hoy es 13 de diciembre. Muy seguramente sale al público a la semana entrante y que aún no se han terminado esos talleres que hay en la programación, ¿cierto? Sí, aún vamos a continuar. A la comunidad igual llegamos ya con cómo es el resultado del estudio de impacto que estamos elaborando. Vamos a volver a llamarlos, a convocarlos. Les vamos a decir, después de recoger toda la información que tuvimos con todas las instituciones, con las comunidades de las veredas, del municipio que logramos juntar, les vamos a volver a llamar a decirles, bueno, después de todo esto, ese es el estudio de impacto que logramos armar, digámoslo así, de una manera. Y la invitación es que por favor nos acompañen, ¿cierto? Porque no ha sido fácil.
hemos convocado mucho y aunque hemos logrado llegar también a muchas personas, hay muchos espacios que se nos han quedado vacíos. Y creo que este podcast surge también, digamos, de esa necesidad, porque la sociedad también está cambiando y nos dimos cuenta en la caracterización social, es que son muy digitales en el retiro. Y que en las reuniones o las personas que estaban en todos los talleres, ellos también iban revisando la información del parque. Y nos damos cuenta que esto es un medio muy importante porque ellos lo van a escuchar. Es como si prefirieran los medios, las redes, que precisamente sentarse y escucharnos frente a frente. Exacto. Entonces también es parte de la retroalimentación. Eso es. Entonces, de hecho, por eso se creó este espacio, para que, o más bien buscando que las personas lleguen ya informadas, habiéndose visto todo este podcast, a los nuevos talleres. Precisamente como para agilizar y para que ya tengan mucha más información y mucho más contexto, incluso con esas nuevas preguntas, con esas nuevas inquietudes, tenerlos en cuenta o para un próximo podcast y aclarar temas de pronto delicados o inconformidades y que sirvan de una vez pues como para terminar de Juli, desarrollar. y es que estas socializaciones pues, y la construcción de un proyecto con esas características es una deconstrucción social. Es decir, necesitamos todos integrarnos, desarmar lo que concebimos como normal, rearmarlo y no lo podemos hacer solos. Necesitamos a la comunidad, que son las personas que van a verse beneficiadas y afectadas, y digo afectadas no en el sentido negativo, digamos por lo que vaya a generar nuestro proyecto, y es muy importante que todos se integren. Es una destrucción de lo que ya tenemos concebido y crear una nueva realidad en donde tanto nuestros fundamentos como los fundamentos de los terceros actores se fundan y creemos uno solo en donde todos podamos fluir de la mejor manera. Yo creo, Cami, que eso es simplemente hablar de turismo sostenible. Lleguemos Completamente. a ese objetivo y yo creo que entre todos lo construimos y que por eso nos hemos tomado, Isa, es que llevamos muchos meses trabajando con la parte social. O sea, hemos visitado con calma, hemos llegado a las secretarías con esfuerzo y con de todo. De pronto en unas 20, 10, 8, 2 personas, otras veces no nos han llegado, pero otras veces hemos tenido casi hasta 24, 25 personas. 30. 30, hemos llegado hasta 30 personas. Entonces, es muy importante que todos de verdad nos acompañen en esto, porque de eso se trata, que construyamos ese turismo sostenible y qué mejor que lo hagamos entre todos. Ahí yo quisiera como adicionar algo, y es que en muchos talleres para la comunidad se les hace extraño y no identifican que este proyecto sea un proyecto privado, de un predio de un privado, sino que lo asumen que es como de un público. Entonces es como si, y cuando les contamos que es un proyecto privado de alguien, también nos dicen, es muy bonito que alguien como que tenga esa misión en la vida de querer poner también parte de su patrimonio y buscar quienes quieren hacer parte de esto. Y también es una forma de que las personas lo entiendan, ¿cierto? De que pueden hacer parte desde el conocimiento, ya pues otros temas ya comerciales que manejarán de pronto en otro podcast que también va a ser importante. Y creo que también lo voy a dejar porque en los talleres también nos decían, venga, queremos que nos expliquen muy bien el tema de comercial, porque hay ventas de acciones, si todavía el parque no está, pero eso es un tema para otro podcast que quisiera y quiero invitarlos a ustedes. Pues, Oye, que es muy bacano, Isa, y te hago ahí algo breve, y es que nosotros tenemos un documento que se llama La Previsibilidad del Riesgo, y todas las personas que están dentro del proyecto conocen todos los riesgos que podemos tener y que no queremos hacer algo loco o como dicen por ahí, a tumbar la gente, nada. El proyecto está muy bien concebido desde la parte jurídica, que hemos trabajado muy duro en eso y que realmente tenemos como todo eso muy bien estructurado y que nuestros inversionistas saben lo que estamos haciendo. Cada paso de licencia, de lo que estamos haciendo dentro del proyecto, las personas conocen. Y más allá de cualquier cosa, y es que entienden de que hay de por medio tierra, hay 157 hectáreas, Juli, que es una joya. Para mí es algo muy lindo que la vida me da en este momento, y es ser el líder de esto, porque realmente son 157 hectáreas que producen agua, Juli. Ahí tenemos 2 cuencas muy importantes de agua, entonces yo creo que no es solo hablar de que si el proyecto se da o no se da, o que estamos vendiendo cosas que no son, no, la gente sabe muy bien lo que estamos vendiendo. Hablando un poco de lo comercial, el lote ya es propiedad del proyecto. Hombre, Juli, sufrimos. Fue una lucha Sí. muy grande, logramos... Con orgullo. Con orgullo logramos algo muy lindo. Nuestros socios saben lo que nos tocó luchar.
agradezco también a los dueños de la tierra, porque creo que entendieron de que no sé por cuánto tiempo, pero hicieron posible esto, porque fue complejo. Comprar 150 hectáreas en el Retiro es complejo, porque está entre los 5 municipios más valorizados de toda Colombia, pero lo logramos. Hoy por hoy, incluso ya tenemos el certificado donde dice que la tierra ya es de nosotros, que es algo muy positivo, Juli. Logramos algo bacanísimo y que ya ahorita sí que más hay seguridad para todos los inversionistas y para todas las personas de que hay tierra de por medio, no es un proyecto, es una tierra que tiene una misión y un objeto muy profundo, Juli, con ese turismo sostenible que queremos apostarle. Queremos dar una huella importante, Juli. Se va a dejar. La vamos a dejar. La vamos a dejar. Vamos a lograr. Juli, yo quiero ahí como para complementar en la pregunta, porque surgen muchas preguntas que nos hacen Sí, precisamente, y es cuándo arranca el proyecto, a eso iba. ¿cierto? ¿Cuándo este proyecto inicia? Hay que dejar muy claro algo, y es que tenemos que tener la aprobación de una licencia ambiental. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? Estamos terminando estudios, se espera que se pueda hacer una radicación ante Cornare el primer trimestre de 2026 y Cornare entrará a hacer una evaluación de esta licencia y decidirá, de hecho, volver a ir a campo, va a validar la zona, todo lo que los expertos escribieron y definieron en el estudio, ellos lo validarán y también van a convocar a la comunidad nuevamente y les van a verificar que nos hayamos sentado, que les hayamos contado de esas actividades que se van a hacer en el parque. Y después de eso, Cornare decidirá si otorga la licencia. Una vez otorga la licencia, ya tendrían vía libre para iniciar el parque. Es decir, dependemos de Cornare, de los tiempos de Cornare. Yo quiero, Isa, como que complementarte un poquito, y es que, pues, o sea, materialmente el proyecto solamente se puede ejecutar a través de la licencia. Sin licencia definitivamente no somos nada, pero nosotros llevamos muchos años construyendo, que básicamente gestando este bebé al que ya le estamos enseñando a caminar, pues a gateó, ya le estamos enseñando a caminar. Y creo que Isa y todos, yo creo que este proyecto ya empezó hace mucho tiempo. Es un intangible de alto valor, muchísimos años, muchas horas invertidas, mucho tiempo en cuanto a temas legales, creatividad, reuniones con personas que Andrés ha tenido, innumerables reuniones con en 1500 personas. Creo que por parte de él fue de quien aprendí que para que me abran una puerta tengo que tocar 1000, y es en el sentido estricto de la palabra. Y siento, Isa, que esto ya comenzó hace muchos años, desde el momento en el que quisimos materializar las grandes ideas que tiene Andrés, que quisimos creer en el proyecto, que quisimos montarnos, digamos, en este barco, que en principio para muchos parecía ser algo sin rumbo. Y este es nuestro mayor intangible. O sea, el ecoparque hoy en día es algo que, pues si bien requerimos licencias, es algo que es más tangible que nada en el mundo, que cualquier persona que pueda participar o esté interesada en participar en él va a contar como con todas las garantías y sobre todo con toda la seguridad del mundo de que lo que se plantea se va a ejecutar pues como al pie de la letra, y que de verdad esto ya es algo que vale muchísimo, no solamente desde el aspecto pues el emocional, sino también en cuanto a temas de valoración económica se trata. Eso es algo que quería decir, porque siento que esto es un proyecto que ha sido demasiado esforzado, que esto es una verdadera montaña rusa de emociones por todas partes, y creo que sí hacía falta hacer esa connotación, que tenemos un intangible exageradamente valioso. Muchas gracias, Cami, así es. No, sí, es importante, digamos, resaltarlo porque obviamente es el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que también hace parte del recorrido que vamos a dejar también desde lo social que se está haciendo. Solo que la licencia es algo súper específico y nos habla de obra. Total. Entonces, cuando yo digo cuándo arranca, es cuando arranca la obra. Para que la gente diga, yo voy a ir a visitar un parque vikingo. Así es cuando van a estar estas obras que están en ese sueño, ¿cierto? Y que están plasmadas de forma en planos. ¿Cuándo vamos a hacer ya? ¿Cuándo va a iniciar esto? ¿Cierto? Es como que desde el lado de la licencia
lo habla así. Cuando Totalmente de acuerdo contigo. Sí, es muy importante entender eso y de que todas las etapas, Cornare nos pide que todas las etapas estén, sea que las hagamos o no, pero ellos nos dicen, venga, nosotros queremos entender ese proyecto, cómo sería su máxima expresión, sea que se dé o no se dé. Entonces es muy importante entender todo eso, de que hay un trabajo y que las personas deben entender de que realmente no es hace 8 días que estamos trabajando en esto, sino que ya vamos para 6 años trabajando en todo lo que es la conceptualización de este proyecto. Y que no es fácil hacer estos procesos y que no es tampoco que es de un mes al otro, no, que esto lleva su tiempo y que hemos querido tomar el camino largo para hacer las cosas bien. Eso es lo más importante, que la gente entienda que nos hemos demorado porque queremos hacer el proyecto realmente de referencia mundial. Así lo sueño y así va a ser. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar desde la parte de los parques temáticos de que sí podemos llegar a ese tema de autosostenibilidad, que es intangible, empieza a tener valor, que ahí sí te apoyo 100 de 100 campo. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que agregar? Yo creo que estamos bien. Yo creo que ya, listo. Bueno, entonces yo daría por terminado este podcast, agradeciéndoles infinitamente por haber sacado el rato para estar acá, para compartir todo ese conocimiento. Aprovecho para invitar a todos los que llegaron hasta acá, hasta este punto, para que estén pendientes de la programación, se estén informando y asistan a los nuevos talleres, a los que están programados, que empezarán a ver en la página web y por redes sociales también los vamos a empezar a socializar, para que se programen con tiempo, se vean el podcast, se lean la página web y lleguen con todo ese conocimiento fresco a aportar y a... Para que construyamos turismo Exacto. sostenible, Julio, eso es lo más importante, que entre todos construyamos esto. Yo siempre le digo a todas las personas que hacen parte del proyecto hoy, que son socios que estimo, ni te imaginas lo que han hecho por este proyecto, que se apasionaron de esto y que es un proyecto de todos para el mundo, que no es un proyecto enemigo, que es un proyecto que busca realmente manejar algo de diferenciador en un entorno. Qué mejor que en el Retiro. A mí alguien me decía, no, es que no era no, sí es el lugar porque el Retiro tiene magia. El Retiro es un municipio que yo digo que tiene una esencia muy bonita en todo el oriente antioqueño y que yo creo que podemos lograr con este proyecto marcar una diferencia para empresas, para otros proyectos turísticos, para lo que sea, de que sí podemos evolucionar en turismo, en autosostenibilidad y en todo lo que nosotros queremos, y es esa conciencia ambiental y social para que esto no nos trague, Juli, porque es que tengo que vamos a 1000. Vamos a 1000. Literal. Bueno, entonces concluyo nuevamente dándole las gracias y reafirmando que estamos construyendo con la sociedad, de la mano con toda la comunidad. Si no pueden asistir a los talleres participativos, debajo de este video van a encontrar la caja de comentarios porque estamos muy atentos a todo lo demás que quieran saber y a responder a todo, incluso temas que podemos llevar a nuevos talleres. Entonces, mil gracias por haber estado acá y mil gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Nos veremos en uno próximo. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Chao.